La exposición en la cual nos encontramos representa el retorno a París de Jacinto Salvador, un pintor catalán nacido en Montroig, localidad que le sonará a cualquier amante de la pintura de Miró, porque es una localidad familiar donde pintó muchos de sus cuadros de primera época, entre ellos La Masía. Jacinto Salvador en Montroig lo llamaban Cinto Quadrus. Era un personaje que ya pintaba en su juventud, se formó en Barcelona y muy pronto llegó a París, como todos los de esa época, un poco detrás del ejemplo de Picasso. A comienzos de los años 20 le encontramos en el entorno precisamente de Picasso y de Degas. Ambos lo utilizan como modelo y aparece en concreto en varios de los arlequines de Picasso, lo cual hace que, me acuerdo concretamente cuando el Pompidou tuvo una exposición que anunciaba con un arlequín de Picasso, pues en la fachada era la sensación de tener a Salvador metido en la fachada del Pompidou a través de ese retrato. Salvador, en la sala en la cual nos encontramos, en esta parte de arriba de la exposición, es la parte por lo tanto que se ve al final de la exposición, enseñamos sus inicios. Sus inicios fueron unos inicios, como se puede ver, figurativos, dentro de una pintura cercana a la del Picasso neoclásico, cercana a la de Soutine, cercana a la de Vlaminck, cercana a la de Derain, una pintura de lo que se llamaba entonces en Francia el rappel o retour à l'ordre, lo que defendía Cocteau, lo que defendían críticos como Waldemar Georges o como Wilhelm Ude. Con esa pintura Salvador expuso en galerías de Montparnasse importantes y se le consideraba uno de los valores, digamos, en alza dentro de esa escuela española de París que entonces se consolida y que hay muchísima de ella, digamos, está en la historia de Montparnasse, ¿no? Después Salvador, al final de los años 30, se marcha con su mujer, una bailarina de vanguardia, una bailarina expresionista suiza, se marchan a Zúrich y van a pasar en esa ciudad la Segunda Guerra Mundial, refugiados, y en esa ciudad va a conectar con el ambiente de la Galerie des Eaux Vives y de la revista Abstract Concrete, que es una revista y una galería que defendían la abstracción geométrica, una abstracción geométrica que en unos casos era muy sistemática y en otros era más lírica, más libre, que es el caso de Salvador. Él vuelve a París a finales de los años 40, un poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, y entonces se mete de lleno en el ambiente de los amigos, digamos, de París, de los suizos, que son el grupo de Auguste Herbin y su Salón de Réalité Nouvelle, que tuvieron una importancia enorme, esos salones en el París de la posguerra, donde muchísima gente importante empezó en esas aguas, ¿no? Él se convierte entonces en un pintor geométrico muy personal, con una pintura rutilante de color, diamantina, una pintura de clara intención simbólica, a veces casi simbolista, una pintura en la que intenta decir los enigmas del mundo, digamos, a través de unas formas puras, una abstracción no sistemática, no ortogonal, con mucha curva también, con esos colores intensísimos y con una factura morosa y muy sensible, que hace que sea una pintura encendida, digamos, una pintura intensa, una pintura que le gusta mucho a los pintores. Yo he hecho la experiencia, en el catálogo de esta exposición, por ejemplo, escribe Pedro Aparicio, que es un joven pintor tinerfeño. En el catálogo de la exposición que le dedicamos en su día en el Reina Sofía escribía José María Iturralde, que es uno de los mejores pintores abstractos españoles actuales. Y bueno, en ese sentido yo creo que es significativo ese gusto de los pintores por su obra. Y la exposición, digamos, en la segunda planta donde nos encontramos están los inicios a los que me refería antes, y en cambio lo que se encuentra en el espectador primero es la época de los años 70 y 80, que es la época de su vejez, pero es la época en la cual manifiesta una extraordinaria juventud y donde vuelve a sus años, a sus amores juveniles, digamos, o a sus amores de Zúrich y a sus amores de la Réalité Nouvelle. Tiene un final glorioso, digamos, con la época más intensa de su pintura geométrica, que en España la enseñó la Galería Juana Mordó y la enseñaron otras salas importantes.